Imagina por un momento que existiera un único secreto capaz de hacer que esa persona a la que deseas se rinda completamente a ti, que no quisiera a nadie más, que su mente, su cuerpo y su corazón se alinearan en una sola dirección, hacia ti. Eso no es un truco barato ni una frase de moda para llamar tu atención. Es el poder real que surge cuando entiendes cómo funciona la mente humana y, sobre todo, cómo la energía que emites moldea la manera en que los demás responden a ti. El título de este video lo dice claramente: un solo secreto para que se rinda completamente a ti. Y aunque pueda sonar a algo increíble, a lo largo de este viaje descubrirás que no es magia, no es manipulación y tampoco es suerte. Es ciencia aplicada de la manera más práctica y transformadora. Pero aquí está la advertencia. Ese secreto no será revelado de golpe, porque si lo escuchas sin haber preparado tu mente y tu corazón, lo desperdiciarías, lo tomarías como un dato más y no tendrías la capacidad de aplicarlo. Por eso, voy a guiarte paso a paso a través de una experiencia que no solo te permitirá entenderlo, sino sentirlo y vivirlo dentro de ti. Quiero que lo entiendas desde ya. Lo que vas a descubrir en este video no es algo que se pueda saltar. No es un consejo rápido que se resume en 10 segundos. Es un proceso profundo que necesita que permanezcas aquí hasta el final, porque es justamente en la última parte donde se encuentra la revelación más poderosa, la que cierra el círculo y transforma todo lo que has aprendido en un acto capaz de despertar en esa persona la rendición total. Si decides mirar solo una parte, te quedarás con fragmentos inconexos, y esa no es la manera de activar lo que estás buscando. La rendición que deseas no ocurre con migajas de conocimiento. Ocurre cuando unes cada pieza del rompecabezas hasta que el panorama completo aparece frente a ti, y entiendes por qué nada volverá a ser igual. Y quiero que te hagas esta pregunta desde ahora. ¿Qué sentirías si descubrieras que esa persona que parece fuerte, distante o incluso indiferente empieza de pronto a buscarte con una urgencia que no puede controlar? ¿Qué pasaría si cada día que pasa se siente más conectado a ti, más atado a tu presencia, más incapaz de imaginar su vida sin ti? Esa es la promesa de este video. Pero recuerda, no porque vayas a manipularlo, sino porque aprenderás a transformar tu propia vibración hasta convertirte en el imán irresistible que su subconsciente no puede ignorar. El secreto está dentro de ti, y yo voy a mostrarte cómo despertarlo. Y aquí viene lo más importante. Quédate conmigo hasta el final, porque ahí es donde revelaré el núcleo de todo, el paso indispensable que hará que lo aprendido no se quede en teoría, sino que se convierta en una fuerza práctica capaz de transformar tu vida y tu relación. Hasta entonces, necesitas cada explicación, cada ejemplo, cada historia real que vamos a recorrer juntos, porque es ese recorrido el que hará que cuando llegues a la gran revelación, la entiendas con claridad y tengas las herramientas para aplicarla. Solo así lograrás que se rinda completamente a ti. Solo así cumplirás la promesa de este título. Y ahora que hemos abierto la puerta y que ya sabes que este viaje va a ser mucho más profundo de lo que imaginabas, es momento de dar el primer paso real. Comprender qué significa la rendición emocional y por qué no ocurre desde la lógica o las palabras, sino desde un nivel mucho más profundo del subconsciente humano. Porque si no entiendes esto primero, no podrás usar el secreto cuando finalmente te lo revele. Para comprender de verdad lo que significa que alguien se rinda completamente a ti, debes empezar por borrar de tu mente todas las ideas que la sociedad, las películas y hasta las conversaciones comunes nos han vendido durante años. Nos han hecho creer que la rendición es el resultado de insistir lo suficiente, de decir las palabras correctas, de tener la apariencia adecuada o incluso de aplicar estrategias superficiales que, en el mejor de los casos, generan interés momentáneo, pero nunca logran esa entrega total y duradera que tanto deseas. La rendición emocional de la que hablamos aquí es algo mucho más profundo, algo que no ocurre en el nivel de la lógica, ni en el de los pensamientos conscientes, sino en un lugar al que pocas personas saben acceder.
el subconsciente humano. Esa parte oculta que gobierna más del 90% de las decisiones, de los deseos y de los comportamientos de una persona. Y lo fascinante es que, cuando logras tocar ese espacio, ya no importa lo que diga su mente consciente. Ya no importan sus excusas, sus barreras o sus miedos, porque su propio cuerpo empezará a empujarlo hacia ti, como si existiera una fuerza invisible que lo obligara a reconocerte como la única opción posible. Aquí es donde entran en juego los descubrimientos de la neurociencia y la experiencia de figuras como el Dr. Joe Dispenza, quien ha dedicado su vida a explicar cómo los pensamientos y las emociones crean nuestra realidad, no como una metáfora poética, sino como un hecho biológico respaldado por cientos de estudios. Dispenza afirma que la mente no distingue entre lo que ocurre en el mundo externo y lo que el cuerpo siente intensamente en su interior. Y eso significa que si aprendes a generar la emoción correcta dentro de ti y la proyectas con coherencia, el otro comenzará a experimentarla como si fuera propia, aunque no entienda de dónde proviene. Y esa es la clave de la rendición. Hacer que su cuerpo lo viva como una verdad incuestionable. Porque cuando algo se siente real en el cuerpo, no hay argumento mental que pueda negarlo. Imagina lo siguiente. Una persona puede repetir 1000 veces, no quiero estar con ella, o ya la superé. Pero si cada mañana su pecho se contrae con la sensación de necesitarte, si su corazón late más rápido al recordarte, si en su estómago siente ese vacío que solo se calma al pensar en ti, entonces no importa lo que diga su mente, porque su cuerpo está siendo programado para rendirse. Esa es la diferencia entre una atracción superficial y una rendición emocional profunda. Y es ahí donde se esconde la magia de este secreto. Porque no se trata de convencer, se trata de conectar con lo que está por debajo de la mente consciente. Quiero que lo entiendas con un ejemplo concreto. Piensa en esas veces en que una canción se queda atrapada en tu cabeza sin que lo decidas. Una melodía que resuena una y otra vez, aunque intentes distraerte. No puedes evitar tararearla, aparece en los momentos más insólitos y hasta se mezcla en tus sueños. Eso ocurre porque la canción logró entrar en tu subconsciente, se grabó en tu memoria automática y ahora tu cuerpo la repite sin pedirte permiso. Pues lo mismo ocurre con las emociones intensas. Cuando logras sembrar en el otro una emoción que lo invade en lo más profundo, esa emoción se convierte en su canción interna y por mucho que trate de resistirse, terminará rindiéndose a ella. Lo impresionante es que todos tenemos ya las herramientas para lograrlo, pero casi nadie sabe usarlas. Pasamos la vida buscando afuera lo que solo puede activarse desde adentro. Creemos que si decimos lo correcto, si nos mostramos de cierta manera, si jugamos con las apariencias, lograremos esa entrega. Y lo que conseguimos, en el mejor de los casos, es un interés pasajero que se apaga tan rápido como empezó. En cambio, cuando entiendes cómo funciona el subconsciente, cuando aprendes a hablarle con el único lenguaje que reconoce, el de las emociones intensas y coherentes, entonces descubres que no necesitas perseguir ni forzar nada, porque es la propia persona la que empieza a moverse hacia ti, impulsada por algo que no sabe explicar. Y aquí es donde surge la primera gran revelación. Rendirse no significa perder. Significa entregarse voluntariamente a lo que el cuerpo interpreta como indispensable. Y cuando logras que tu energía sea percibida como indispensable, lo demás ocurre de manera natural. Esa persona deja de compararte con otros, deja de dudar, deja de resistirse, porque lo que siente dentro de sí es demasiado fuerte para ser ignorado. Y lo más fascinante es que ese proceso no depende de que estés físicamente presente. Puede activarse a distancia, puede suceder incluso si hace tiempo que no hablas con él o ella, porque el subconsciente no necesita tu contacto directo, solo necesita la vibración que tú emites cada día desde tu propio estado interno. Así que ahora que ya sabes que la rendición emocional ocurre en un nivel más profundo que las palabras, y que la clave está en el subconsciente, es necesario avanzar al siguiente paso. Comprender cómo se siembra una emoción imposible de ignorar. Esa chispa que se clava tan hondo en su cuerpo,
que lo obliga a rendirse aunque intente resistirse con todas sus fuerzas. Para que alguien se rinda completamente a ti, no basta con captar su atención superficial, ni con provocar una atracción momentánea que se desvanece en cuanto la novedad desaparece. Lo que realmente necesitas es sembrar una emoción tan intensa, tan real y tan profundamente arraigada en su subconsciente, que se convierta en un anhelo imposible de ignorar. Esa es la esencia de este proceso, y aquí es donde la ciencia se une con la experiencia humana, para explicar por qué algunas conexiones parecen inquebrantables, mientras que otras se rompen como vidrio frágil. Y lo primero que debes entender es que las emociones intensas se graban en el cuerpo con mayor fuerza que cualquier pensamiento. No es una metáfora, es biología pura. El sistema límbico, especialmente la amígdala y el hipocampo, actúan como guardianes de las experiencias cargadas de emoción, asegurándose de que se queden almacenadas de forma indeleble para protegernos o para guiarnos hacia lo que nos hace sentir vivos. Por eso, cuando hablamos de sembrar una emoción imposible de ignorar, no hablamos de repetir frases vacías, ni de intentar convencer con argumentos lógicos. Lo que sembramos es una experiencia interna que su cuerpo interpreta como vital, y una vez que lo hace, no puede olvidarla. Piensa en ese primer beso que alguna vez te marcó, o en la primera vez que lograste un sueño importante. ¿Acaso lo recuerdas con lujo de detalles? ¿Acaso tu cuerpo reacciona todavía al recordarlo? Esa intensidad quedó impresa en ti, pues lo mismo ocurre cuando aprendes a proyectar la emoción adecuada hacia alguien más. Creas una huella tan fuerte que cada vez que su mente se relaja, esa sensación regresa, y lo persigue hasta que su única salida es rendirse a ella. El Dr. Joe Dispenza lo explica con claridad. La mente no diferencia entre lo que ocurre fuera y lo que se experimenta dentro con suficiente intensidad. Cuando revives una emoción y la sientes como real, tu cerebro y tu cuerpo lo registran como si estuviera pasando en ese instante. Esto significa que tienes la capacidad de crear experiencias internas tan poderosas que se convierten en realidades emocionales para el otro, incluso a distancia, incluso sin necesidad de interacción directa. Porque cuando tu vibración emite una frecuencia cargada de emoción coherente, esa frecuencia toca el campo de las personas vinculadas contigo, despertando en ellas memorias y sensaciones que creían enterradas, pero que vuelven con una fuerza irresistible. Imagina lo que ocurre cuando logras activar en esa persona la memoria de una emoción que solo vivió contigo. Una mezcla de gratitud, ternura, deseo y conexión profunda. De repente, mientras está en su rutina diaria, siente un vacío en el pecho, una nostalgia que no sabe explicar, un recuerdo difuso que se cuela en sus pensamientos. No lo planea, no lo busca, simplemente lo invade. Y ese recuerdo no es casualidad. Es el resultado de la semilla que sembraste en su subconsciente, una semilla que germina y crece cada día más fuerte con cada repetición de tu práctica. Esa emoción imposible de ignorar se convierte en un ancla interna, en un imán que lo atrae hacia ti sin que pueda resistirse. Los testimonios de quienes han aplicado estas enseñanzas son contundentes. Una mujer que participó en uno de los talleres de Dispenza contó que durante meses intentó reconectar con su pareja desde la lógica, enviando mensajes, pidiendo explicaciones, forzando encuentros. Nada funcionaba hasta que decidió cambiar de enfoque. Comenzó a practicar cada mañana una visualización en la que revivía con gratitud los momentos más intensos que compartieron. Y lo hacía con tal intensidad que su cuerpo temblaba, que sus lágrimas caían, que sentía que él estaba presente en ese instante. Después de 3 semanas, él comenzó a soñar con ella cada noche. Después de un mes, apareció en su puerta confesando que no podía sacársela de la cabeza, que sentía que algo lo empujaba hacia ella. Lo que ocurrió fue simple. Ella sembró una emoción imposible de ignorar, y su cuerpo no tuvo más opción que rendirse. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. Lo que siembras en el subconsciente con suficiente intensidad siempre germina. No importa cuánto intente racionalizar,
no importa cuánto intente huir, porque la mente consciente no tiene el poder de borrar lo que el cuerpo ya adoptó como real. Y ahí es donde se esconde tu verdadero poder. En comprender que no se trata de manipular al otro desde afuera, sino de transformar tu propia vibración interna, hasta que lo que proyectas sea tan fuerte, tan auténtico y tan coherente, que el otro lo reciba como si fuera suya. Porque lo que siente como propio nunca lo rechaza, siempre lo busca. Y aquí surge la pregunta crucial. Si sembrar emociones tan intensas es el camino hacia la rendición, ¿por qué la mayoría fracasa? ¿Por qué tantas personas terminan alejando a quienes desean en lugar de acercarlos? La respuesta está en un error común que casi todos cometen y que destruye cualquier posibilidad de conexión profunda. Y en la siguiente parte, voy a revelarte cuál es ese error, cómo reconocerlo y, lo más importante, cómo evitarlo para que tu vibración no genere rechazo, sino atracción irresistible. Si ya entiendes que la clave está en sembrar una emoción tan intensa que se vuelva imposible de ignorar, debes reconocer que la mayoría de las personas fracasa precisamente porque hacen lo contrario. En lugar de sembrar esa emoción expansiva que despierta atracción, siembran ansiedad, necesidad y carencia. Y esas son semillas que no producen acercamiento, sino rechazo. Este es el error más común, y lo más doloroso es que suele cometerse con la mejor intención. Porque creemos que insistiendo, explicando o demostrando cuánto queremos a alguien, lograremos que esa persona se rinda. Pero lo único que logramos es que sienta presión, y nada da gusto ante la presión. Al contrario, se defiende de ella, se cierra y se aleja. Aquí está la paradoja. Mientras más necesidad proyectas, más distancia generas. Mientras más intentas controlar, más escapa. Mientras más quieres aferrarte, más se resiste. Porque su subconsciente interpreta esa vibración como una amenaza a su libertad. Joe Dispenza explica que el cuerpo humano reacciona de inmediato al campo energético de los demás, incluso sin palabras. Eso significa que cuando alguien siente que lo miras desde la carencia, su sistema nervioso se activa en modo defensa, como si hubiera un peligro alrededor. Y ese peligro no es físico, es emocional. Esa persona empieza a percibir que contigo no se expande, sino que se contrae, que contigo no respira, sino que se asfixia. Y aunque su mente consciente no pueda explicar con claridad por qué se siente así, su cuerpo registra la incomodidad y lo único que quiere hacer es alejarse. Por eso tantas personas que aman con intensidad terminan alejando al ser amado, porque lo hacen desde la energía equivocada, desde un campo de inseguridad y miedo que, en lugar de atraer, repele. Imagina la diferencia entre dos escenarios. En el primero, alguien te mira con desesperación, esperando que le devuelvas la misma intensidad, buscando en ti una validación que claramente no tiene dentro de sí mismo. Esa mirada no genera deseo, genera incomodidad, porque sientes el peso de una expectativa que no puedes cumplir. En el segundo escenario, alguien te mira desde la calma, desde la gratitud, desde la certeza de que ya está completo y que tu presencia solo expande esa plenitud. Esa mirada, sin necesidad de palabras, genera atracción, porque no te presiona, te inspira. Y esa es la diferencia entre proyectar carencia y proyectar abundancia, entre ser alguien que asfixia y ser alguien que magnetiza. Lo trágico es que casi todos caen en el primer escenario. Cuando sienten que están perdiendo a alguien, empiezan a llamar más, a insistir más, a preguntar más, a demostrar más. Todo ese más, en realidad, es menos, porque cada intento de llenar con acciones externas un vacío interno se percibe como ruido, y el subconsciente lo traduce como «aquí no estoy seguro, aquí no me siento libre». Y entonces, aunque no lo reconozca abiertamente, se aleja. Por eso el error más común es creer que la rendición se consigue con más esfuerzo externo, cuando en realidad lo único que produce resultados es el cambio interno, el ajuste de tu vibración. Y aquí es donde debes ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Desde dónde estás actuando?
desde la certeza de que ya eres suficiente, de que tu energía es irresistible, de que tu amor es abundante. O desde el miedo de que, si no haces algo ya, lo perderás. Esa diferencia se percibe, se siente, se transmite en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio. No puedes engañar al subconsciente del otro, porque tu vibración habla más fuerte que tus palabras. Y si lo que emites es ansiedad, por mucho que sonrías o digas frases dulces, él o ella lo sentirá como una presión invisible y huirá. Pero aquí está la buena noticia. Así como el subconsciente rechaza la vibración de carencia, también se rinde ante la vibración de abundancia. Cuando comienzas a trabajar en ti, cuando dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a proyectar gratitud, seguridad y plenitud, algo cambia radicalmente. El otro empieza a percibirte como un refugio, como un espacio donde su cuerpo puede relajarse, como una energía que no lo presiona, sino que lo libera. Y esa sensación es tan rara, tan adictiva, que se vuelve irresistible. Nadie se resiste a aquello que lo hace sentirse en paz y al mismo tiempo vivo. Un ejemplo muy claro es el de un hombre que, después de una ruptura, intentó recuperar a su pareja con 1000 estrategias externas. Le enviaba flores, le escribía mensajes interminables, buscaba cualquier excusa para aparecer en su vida. Nada funcionaba. Hasta que decidió hacer un giro radical y comenzó a practicar lo que aprendía en los talleres de dispensa. Cada mañana se enfocaba en sentir gratitud, en visualizarse pleno, en proyectar la emoción de amor como si ya estuviera viviendo lo que deseaba. En pocas semanas, sin buscarla, ella empezó a buscarlo. Y cuando le preguntaron por qué había regresado, su respuesta fue reveladora. No sé qué pasó, pero sentí que con él podía respirar otra vez. Eso es lo que ocurre cuando dejas de proyectar necesidad y comienzas a sembrar emociones imposibles de ignorar. Y aquí llegamos a un punto crucial. Ya sabes cuál es el error que debes evitar. Ya comprendes que lo que aleja no es la falta de intentos, sino la vibración equivocada. Entonces, el siguiente paso es descubrir cómo un cambio interno puede transformar todo a tu alrededor, y cómo las historias de éxito de quienes ya lo lograron son la prueba viviente de que esta no es una teoría bonita, sino una práctica real, que puede cambiar tu vida si decides aplicarla con disciplina y convicción. Ahora que ya comprendes cuál es el error más común, que arruina la posibilidad de que alguien se rinda a ti, y sabes que la clave no está en insistir más, ni en demostrar más, ni en desgastarte con intentos externos que terminan empujándolo más lejos, sino en la vibración interna que proyectas sin darte cuenta. Es momento de que veas con tus propios ojos lo que ocurre cuando alguien decide romper con ese patrón de carencia y dar un giro completo hacia la abundancia y la coherencia emocional. Porque no quiero que te quedes solo con la teoría. Quiero mostrar un inspirador, un testimonio que demuestra que esto no es un discurso bonito. Es un proceso real que ya ha cambiado vidas y que puede cambiar la tuya también si tienes el valor de aplicarlo con disciplina. Hace unos años, en uno de los retiros de Joe Dispenza, se presentó una mujer que estaba completamente devastada por la ruptura de una relación de casi una década. Había intentado de todo: mensajes, llamadas, cartas. Incluso llegó a presentarse sin aviso en lugares donde sabía que él estaría, buscando cualquier señal, cualquier mirada, cualquier migaja que le devolviera la esperanza. Pero lo único que obtenía era más distancia, más frialdad y más dolor. Su expareja parecía haber cerrado todas las puertas, parecía haber sellado su corazón, y ella no entendía por qué, si lo había dado todo, ahora se encontraba completamente sola. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la frase que lo cambiaría todo. Deja de proyectar necesidad, empieza a proyectar plenitud. Al principio no lo entendió. ¿Cómo podía sentirse plena si él ya no estaba? ¿Cómo podía proyectar abundancia si lo único que sentía era vacío? Pero decidió confiar, decidió entregarse al proceso.
Comenzó a asistir a las meditaciones matinales, donde se practicaban ejercicios de respiración para sincronizar el corazón y el cerebro. Y poco a poco descubrió que, al enfocar su atención en la gratitud por lo que sí tenía, en lugar de en la ausencia de lo que había perdido, su cuerpo empezaba a reaccionar distinto. Ya no despertaba con esa ansiedad desesperada, ya no se acostaba con lágrimas, sino que sentía una calma extraña, como si dentro de ella hubiera un espacio que empezaba a expandirse. Durante semanas, cada mañana, ella repetía el mismo ritual. Despertaba antes del amanecer, cerraba los ojos, respiraba profundamente y revivía con gratitud un recuerdo compartido con su expareja, pero no desde la nostalgia, sino desde la certeza de que esa emoción seguía viva en ella y podía proyectarla en el presente. Al mismo tiempo, añadía gratitud por todo lo que estaba viviendo en ese instante, incluso por cosas simples como el aire que respiraba, el sol que empezaba a salir, o el hecho de tener un nuevo día para reinventarse. Y lo más impresionante fue que, sin darse cuenta, su rostro cambió, su voz cambió, su energía cambió. Ya no era la mujer ansiosa y necesitada que buscaba migajas. Era una mujer radiante, segura, magnética. A la tercera semana de práctica, ocurrió algo sorprendente. Su expareja, que había cortado toda comunicación, comenzó a enviarle mensajes aparentemente banales, como preguntando por un libro que habían compartido o recordando un detalle sin importancia. Ella no respondió con ansiedad, no le reclamó, no le mostró necesidad. Se limitó a contestar desde la calma, desde esa nueva vibración que había construido. Y entonces los mensajes se hicieron más frecuentes. Las llamadas comenzaron a aparecer, hasta que un día él confesó lo que realmente estaba ocurriendo. No sé por qué, pero no puedo sacarte de mi cabeza. Te sueño, te pienso en momentos inesperados, y siento que necesito volver a verte. Ese fue el instante en que ella comprendió que la práctica había dado frutos. Lo que había cambiado no era él, era ella. Y como su vibración era distinta, él comenzó a percibirla de otra manera. Donde antes veía necesidad y presión, ahora sentía calma y magnetismo. Donde antes se defendía, ahora se rendía. Y todo esto sin que ella lo persiguiera, sin que lo buscara, sin que insistiera, simplemente sembrando una emoción imposible de ignorar desde su interior, hasta que el eco llegó al subconsciente de él y lo arrastró de vuelta. Este caso no es aislado. Hay decenas de testimonios similares, porque la ciencia es clara. Cuando cambias tu estado interno, tu campo energético cambia, y cuando tu campo energético cambia, las personas que están vinculadas a ti lo perciben aunque no lo entiendan conscientemente. Esa percepción se convierte en sensaciones físicas, esas sensaciones en pensamientos, y esos pensamientos en acciones. Así es como una transformación interna termina provocando una rendición externa. Y ahora que ya has visto lo que ocurre cuando alguien decide cambiar desde adentro, y cómo ese cambio puede arrastrar al otro de vuelta incluso cuando parecía imposible, necesitas dar un paso más. Comprender cuál es el secreto del estado base, el momento del día que decide no solo tu vibración, sino también la manera en que él o ella empezará a percibirte inconscientemente. Porque si dominas ese instante, tendrás en tus manos la llave para sembrar la emoción que lo hará rendirse completamente a ti. Si el caso anterior ya te mostró cómo un cambio interno puede transformar por completo la dinámica con esa persona, hasta el punto de que quien antes se mostraba frío e indiferente, ahora no pueda dejar de buscarte. Lo que voy a revelarte en este momento es todavía más poderoso, porque explica por qué algunos logran resultados tan rápidos y otros, aun aplicando técnicas parecidas, no consiguen nada. La diferencia no está en la intención, ni siquiera en la intensidad con la que lo practican, sino en el momento del día en que siembran esa emoción que luego germinará en el subconsciente del otro. Ese momento se llama el estado base, y entenderlo es la clave para que todo lo demás funcione. Porque no todos los instantes tienen el mismo poder para reprogramar la mente, ni propia ni ajena. El estado base ocurre en las primeras horas de la mañana,
justo en ese delicado espacio de transición entre el sueño y la vigilia. La neurociencia ha demostrado que en ese momento el cerebro opera principalmente en ondas teta, un estado en el que la mente racional todavía no se activa por completo y el subconsciente está abierto, receptivo y vulnerable. Es como si la puerta hacia lo más profundo de la mente estuviera entreabierta, permitiendo que cualquier emoción o pensamiento que se introduzca se grabe con una fuerza descomunal. Y aquí está el detalle crucial. La emoción que proyectas en ese instante no solo define cómo vas a sentirte tú durante todo el día, sino que también se convierte en la frecuencia que emites hacia el campo de las personas vinculadas a ti, especialmente hacia esa persona que deseas que se rinda. Por eso es tan importante lo que haces en los primeros minutos al despertar. La mayoría comete el error de levantarse y de inmediato revisar el teléfono, conectar con noticias negativas o dejar que los pensamientos automáticos de preocupación invadan su mente. Al hacerlo, lo que siembran en su estado base es ansiedad, carencia o miedo. Y esa vibración es la que emiten durante todo el día, alejando a los demás en lugar de atraerlos. Pero cuando aprendes a usar ese momento con conciencia, cuando decides sembrar emociones de gratitud, amor, abundancia y certeza justo al despertar, lo que ocurre es que tu campo energético se ordena de manera tan coherente que el otro empieza a percibirlo de manera inevitable, aunque no sepa por qué. Y como también despierta en ondas teta, recibe tu vibración con la misma intensidad con que tú la proyectas. Joe Dispenza lo explica con una metáfora muy poderosa. Al amanecer, la mente es como un terreno fértil recién regado, listo para que cualquier semilla que plantes germine con rapidez. Si plantas miedo, crecerá miedo. Si plantas gratitud, crecerá abundancia. Si plantas necesidad, crecerá rechazo. Si plantas plenitud, crecerá atracción. Esa es la razón por la que muchos testimonios de personas que lograron recuperar o fortalecer relaciones coinciden en algo. Empezaron a trabajar su energía cada mañana antes de que el mundo entrara a interrumpirlos. Y lo fascinante es que no solo ellos se sintieron distintos, sino que sus parejas comenzaron a buscar contacto sin ninguna explicación aparente, porque el campo que proyectaban era tan magnético que el otro no podía resistirlo. Imagina lo que esto significa en términos prácticos. Si cada día al despertar siembras una emoción de plenitud y gratitud, y esa emoción viaja en tu campo energético hasta alcanzar al otro, lo que logras es que él o ella empiece a asociar sus propios despertares contigo, no porque te vea físicamente, sino porque su subconsciente percibe la vibración que tú emites y la interpreta como una sensación interna. Y cuando alguien empieza a despertar cada mañana con la misma emoción vinculada a ti, lo que ocurre es que esa emoción se convierte en hábito. Y como bien dice la neurociencia, lo que se repite con suficiente consistencia se convierte en identidad. Así es como pasas de ser un recuerdo más a convertirte en parte de su ser, en algo inseparable que no puede ni quiere soltar. Un caso muy ilustrativo fue el de un hombre que, después de escuchar estas enseñanzas, decidió comprometerse durante 21 días a practicar gratitud al amanecer, enfocando su atención en el recuerdo más hermoso que había compartido con su expareja. Durante las primeras mañanas no notó nada especial, más allá de sentirse un poco más ligero y con más calma en su día. Pero hacia la segunda semana, ella comenzó a enviarle mensajes espontáneos, diciéndole que lo había soñado o que había despertado pensando en él. Para la tercera semana, ella le confesó que sentía su presencia constantemente, incluso en momentos en que no tenía motivos para recordarlo. Esa conexión, que parecía rota, se reactivó no porque él la buscara con desesperación, sino porque supo sembrar en el estado base la emoción correcta, y esa semilla germinó en el subconsciente de ella, hasta que no pudo resistirse más. Lo extraordinario de todo esto es que no se trata de hacer algo complicado, ni de pasar horas enteras meditando. Bastan unos minutos al despertar, en ese instante sagrado en el que la mente está más abierta, para sembrar la semilla que lo cambiará todo.
Pero hay algo que debes aprender antes de lanzarte a practicarlo. Necesitas preparar tu cuerpo. Necesitas abrir el canal que conecta tu corazón con tu cerebro, para que la emoción que proyectes no sea débil ni incoherente, sino potente, ordenada y magnética. Y esa preparación comienza con un acto tan simple como respirar de la manera correcta, porque la respiración es la llave que abre la puerta del estado base y te permite sembrar la emoción que lo hará rendirse completamente a ti. Si ya entendiste la importancia del estado base y sabes que lo que haces en esos primeros minutos al despertar es lo que siembra la emoción que luego germinará en el subconsciente de esa persona, ahora necesitas la herramienta que convierte ese instante en un canal abierto y poderoso, capaz de transmitir la vibración correcta sin interferencias. Esa herramienta es la respiración, y no una respiración cualquiera, sino una respiración consciente, profunda y coherente, que logra sincronizar tu corazón y tu cerebro, desbloqueando el flujo de energía que después se proyecta como un campo magnético irresistible. El error más común es pensar que basta con visualizar o con repetir frases positivas. Pero si tu cuerpo está tenso, si tu mente está acelerada y tu corazón late desordenado, lo que proyectas no es magnetismo, sino incoherencia, y el subconsciente del otro no recibe claridad, recibe ruido. Por eso la respiración es la puerta que abre el estado base, la llave que prepara el terreno interno para que la semilla emocional que siembres tenga la fuerza suficiente para instalarse en el otro. Joe Dispenza explica que cuando respiras de manera consciente y pausada, algo extraordinario ocurre en tu cuerpo. El ritmo cardíaco comienza a ordenarse, el sistema nervioso entra en equilibrio, y las ondas cerebrales descienden de la hiperactividad del estrés a un estado más calmado y receptivo. Ese cambio fisiológico no es menor, porque en ese momento tu corazón y tu cerebro empiezan a trabajar en coherencia, y cuando eso pasa, tu campo electromagnético se expande con una potencia mucho mayor. De hecho, la ciencia ha comprobado que el corazón genera un campo magnético hasta 5000 veces más fuerte que el del cerebro, y cuando ese campo está ordenado gracias a la respiración coherente, se convierte en la frecuencia más poderosa que puedes emitir. Y lo que emite tu corazón no se queda en ti, se proyecta hacia el exterior, alcanzando y tocando los campos de las personas conectadas contigo, especialmente de esa persona que quieres que se rinda. Imagina por un momento este proceso. Despiertas, cierras los ojos y colocas una mano en tu corazón, la otra en tu abdomen. Inhalas lentamente por la nariz, sintiendo cómo el aire expande tu vientre, y luego lo llevas hacia tu pecho como si llenaras tus pulmones de vida. Exhalas despacio, sin prisa, permitiendo que todo tu cuerpo se relaje. Repites ese ciclo varias veces hasta que tu mente comienza a calmarse, y tu pecho late de manera más rítmica. En ese instante, lo que ocurre es que tu sistema nervioso entra en coherencia, tu campo se expande, y el canal queda abierto. Ahora sí, lo que proyectes después de esa respiración no será una emoción débil. Será una frecuencia clara y potente que viaja directo al subconsciente del otro. Es como afinar un instrumento antes de tocar la melodía. Si no lo afinas, el sonido es caótico. Si lo afinas, cada nota resuena con belleza y claridad. Los testimonios de quienes han practicado esta respiración son impactantes. En uno de los seminarios, una mujer relató que durante meses había intentado visualizar a su pareja sin sentir resultados. Lo hacía cada mañana, pero lo hacía desde un estado de ansiedad, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Cuando aprendió la técnica de respiración coherente y la incorporó a su práctica, todo cambió. Ella contó que en cuestión de días, sintió su cuerpo mucho más ligero, su mente más tranquila y su vibración más fuerte. Y lo sorprendente fue que al poco tiempo, él comenzó a buscarla, diciéndole que sentía su presencia de una forma que no podía explicar. Eso ocurre porque la respiración prepara el canal. Y sin canal, no importa lo que proyectes, la señal se pierde.
Lo fascinante de este proceso es que no requiere horas, no requiere complicadas técnicas de meditación. Bastan unos minutos de respiración coherente al despertar para ordenar tu campo y abrir la puerta. Y lo que viene después, cuando proyectas la emoción correcta desde ese estado, tiene un efecto multiplicado, porque ya no es una intención débil, es una vibración que tu cuerpo emite como un campo real, tangible, imposible de ignorar. Y es justamente ahí donde entra en juego el siguiente paso. Porque una vez que el canal está abierto y tu vibración está lista, necesitas decidir qué semilla vas a plantar. Y la más poderosa de todas es el recuerdo compartido. Esa memoria que une a ambos y que cuando la proyectas con gratitud, se convierte en un detonante emocional que arrastra al otro hacia ti, sin que pueda resistirse. Ahora que ya entiendes por qué la respiración es la llave que abre el canal y prepara tu cuerpo para emitir una frecuencia clara y poderosa, es momento de elegir la semilla que vas a plantar en ese terreno fértil del estado base. Y esa semilla no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algo con la suficiente fuerza emocional para convertirse en un detonante en el subconsciente del otro. Algo que al tocarlo, active memorias, despierte sensaciones y lo arrastre de vuelta hacia ti sin que pueda resistirse. Esa semilla es el recuerdo compartido, un instante que vivieron juntos y que guarda una carga emocional tan intensa que al revivirlo desde tu vibración ordenada, se proyecta hacia él como una ola que golpea directo en su memoria más profunda. Y aquí está el secreto. No se trata de un recuerdo cualquiera, no se trata de pensar en cualquier momento al azar. Se trata de identificar aquel instante en el que ambos estuvieron más conectados, más vivos, más plenos, porque ese es el que quedó grabado en su subconsciente como una experiencia única. Y cuando lo reactives desde tu vibración, será imposible que lo ignore. El cerebro humano funciona como una red de asociaciones, y cuando una experiencia está vinculada a una emoción intensa, se convierte en un ancla que puede reactivarse incluso años después. Piensa en la primera vez que probaste un sabor que te marcó, o en una canción que escuchaste en un momento especial. Cada vez que vuelves a encontrarte con ese estímulo, tu cuerpo revive la emoción original como si estuviera ocurriendo otra vez. Pues lo mismo sucede con los recuerdos compartidos. Si logras identificar ese momento en que su corazón latió más rápido a tu lado, en que sus ojos brillaron al mirarte, en que el tiempo pareció detenerse entre ustedes, ese recuerdo es oro puro. Porque al reactivarlo no desde la nostalgia, sino desde la gratitud y la certeza, su subconsciente lo recibirá como presente y lo asociará contigo de manera inevitable. Joe Dispenza enseña que cuando revives un recuerdo con suficiente intensidad, tu cuerpo no distingue si pertenece al pasado o al presente, simplemente lo vive. Eso significa que si al despertar, después de ordenar tu campo con la respiración, eliges revivir ese recuerdo con gratitud, lo que haces es proyectar una vibración que viaja directo hacia él y despierta en su cuerpo la misma química que experimentó en aquel momento. Su corazón late más rápido, su estómago se llena de mariposas, su piel se eriza, y aunque no esté contigo físicamente, su cuerpo revive la experiencia como si tú estuvieras ahí. Y como el subconsciente no sabe diferenciar entre una emoción interna y un estímulo externo, la conclusión inevitable es que tú eres la causa de lo que estás sintiendo. Y en ese instante empieza a rendirse, no por lógica, sino porque su biología lo arrastra hacia ti. Los testimonios de este principio son impresionantes. Una mujer relató en un seminario que eligió como recuerdo compartido un viaje en el que había sentido la conexión más intensa con su pareja. Durante semanas, cada mañana, después de su respiración coherente, revivía ese recuerdo con gratitud, imaginando el sonido de las olas, el calor del sol, la risa de ambos, la sensación de plenitud. Lo hacía con tanto detalle que su cuerpo reaccionaba como si estuviera de nuevo allí. A la tercera semana, su pareja, que llevaba meses distante, comenzó a llamarla y a contarle que había soñado con ese viaje, que había recordado detalles que creía olvidados.
Lo más sorprendente fue que él mismo confesó que al despertar sentía la necesidad de buscarla, como si su mente no pudiera dejar de regresar a ese instante. Ese es el poder de un recuerdo compartido, activado con gratitud. Se convierte en un detonante que abre puertas en el subconsciente que estaban cerradas. Lo más importante es entender que no estás manipulando al otro, estás activando algo que ya está en él, algo que quedó grabado como una verdad emocional. Y al hacerlo desde un estado de coherencia y gratitud, no lo proyectas como carencia ni como exigencia, lo proyectas como abundancia, y esa diferencia es lo que lo hace irresistible. Porque nadie se rinde ante la necesidad, pero todos se rinden ante la sensación de plenitud que los hace sentir más vivos. Y aquí llegamos a un punto decisivo. Ya sabes cómo abrir el canal con la respiración y cómo sembrar la semilla del recuerdo compartido. Pero la pregunta es, ¿cómo lograr que esa semilla no sea solo una chispa pasajera, sino que se convierta en un fuego constante que lo persiga día tras día, hasta que su única opción sea rendirse completamente a ti? La respuesta está en el poder de la repetición, en crear un ciclo que refuerce la emoción una y otra vez, hasta que se convierta en hábito en su subconsciente. Y ese será el próximo paso que vas a descubrir. Si ya comprendiste que el recuerdo compartido es la semilla perfecta para tocar lo más profundo del subconsciente de esa persona, ahora necesitas entender cómo lograr que esa semilla no se pierda ni se quede en un destello aislado, sino que se convierta en una raíz que crece más fuerte cada día hasta que su mente y su cuerpo no puedan escapar de ella. La clave está en la repetición, y no en cualquier repetición, sino en un ciclo consciente, disciplinado y coherente, que transforma una emoción pasajera en un patrón automático imposible de borrar. Porque no basta con revivir ese recuerdo una sola vez, ni con hacerlo de manera esporádica. El subconsciente necesita constancia, necesita señales reiteradas para convertir una experiencia en hábito. Y solo cuando logras instalar ese hábito en él, la rendición se vuelve inevitable. La ciencia lo explica con claridad. El cerebro humano funciona mediante conexiones neuronales que se fortalecen con la repetición. Cada vez que revives una emoción, las neuronas asociadas a esa experiencia disparan impulsos eléctricos que refuerzan la red. Si lo haces una sola vez, la red es débil y se desvanece rápido. Pero si lo repites una y otra vez, esa red se consolida, se convierte en un camino neuronal preferente, y entonces el cerebro lo reproduce automáticamente, sin necesidad de esfuerzo consciente. Es como un sendero en un bosque. Si pasas por él una vez, apenas queda marcado. Si lo recorres todos los días, se convierte en un camino firme y visible que todos pueden seguir. Así es como un recuerdo compartido, al repetirse con gratitud cada mañana, deja de ser un instante aislado y se transforma en una presencia constante en su mente, una melodía que lo persigue incluso cuando intenta ignorarla. Piensa en lo que ocurre cuando aprendes a andar en bicicleta. Al principio necesitas concentración, esfuerzo y equilibrio. Pero después de repetirlo tantas veces, tu cuerpo lo hace solo, sin que tengas que pensarlo. Pues lo mismo sucede con las emociones. Cuando siembras una sensación de conexión, ternura o gratitud todos los días, su cuerpo empieza a reproducirla solo. Y en ese proceso ya no eres tú quien lo empuja. Es su propio subconsciente el que lo arrastra hacia ti. Y ahí es donde surge la verdadera rendición, porque no es una decisión racional, es un hábito emocional que su cuerpo ya no sabe cómo detener. Un testimonio que ilustra este principio es el de un hombre que, tras meses de sentir que su pareja se alejaba, decidió comprometerse con esta práctica durante 40 días consecutivos. Cada mañana, después de la respiración coherente, revivía con gratitud un recuerdo en el que ambos habían sentido una conexión profunda, y lo hacía con tal intensidad que su cuerpo reaccionaba como si estuviera ocurriendo de nuevo. Al principio, nada parecía cambiar, pero hacia la tercera semana, ella empezó a enviarle mensajes diciendo que lo soñaba, que lo recordaba constantemente, que algo en su interior le pedía buscarlo.
Lo que había ocurrido era simple. La repetición había consolidado la emoción en su subconsciente hasta el punto de que ya no podía escapar de ella. Y la única salida era rendirse. La belleza de este proceso está en que no requiere esfuerzo desmedido, solo constancia. Bastan unos minutos cada día, pero esos minutos deben repetirse con disciplina, porque cada repetición es como golpear un clavo que se hunde un poco más en la madera. Al principio parece que no avanza, pero con el tiempo el clavo queda fijo, imposible de sacar. Así ocurre con la emoción que siembras. Cada día la hundes un poco más en su subconsciente, hasta que se convierte en parte de él. Y cuando llega a ese punto, ya no importa lo que diga o lo que intente, porque su cuerpo ya se ha rendido. Y aquí llegamos a un momento crucial en este viaje. Ahora sabes que la repetición es lo que transforma una chispa en fuego, un recuerdo en hábito y un deseo en rendición. Pero quiero mostrarte cómo este principio no es solo teoría, sino una realidad que ha cambiado vidas. Por eso, en la siguiente parte, conocerás un caso de éxito concreto. Una historia inspiradora que demuestra con hechos cómo la constancia en este ciclo puede hacer que alguien que parecía completamente perdido termine rindiéndose por completo, incapaz de querer a nadie más que a ti. Si ya entendiste que el poder de la repetición es lo que convierte un recuerdo compartido en un hábito emocional imposible de borrar, ahora necesitas ver con absoluta claridad cómo esto se manifiesta en la vida real, porque a veces la teoría puede parecer abstracta, pero cuando observas a alguien que aplicó este principio con disciplina y constancia, te das cuenta de que no solo es posible, sino inevitable que el otro termine rindiéndose a ti si sigues el proceso paso a paso. Y para ilustrar esto quiero contarte la historia de una mujer que parecía haberlo perdido todo, pero que gracias a la repetición consciente, transformó por completo la dinámica con el hombre que amaba, hasta el punto de que él, que había jurado no volver, terminó confesando que no podía vivir sin ella. Ella había estado en una relación larga y apasionada, pero como suele ocurrir, con el tiempo las discusiones, las rutinas y las inseguridades fueron desgastando la conexión. Un día, sin previo aviso, él decidió poner fin a todo. No hubo espacio para explicaciones largas. Simplemente se marchó, diciendo que necesitaba libertad, que ya no sentía lo mismo, que quería empezar de nuevo lejos de ella. La devastación que sintió fue inmensa. Durante semanas, como la mayoría lo haría, lo buscó, lo llamó, intentó convencerlo con palabras, le escribió mensajes cargados de lágrimas. Pero todo fue en vano. Cada intento lo alejaba más, cada gesto desesperado lo endurecía. Ella no lo entendía, porque en su corazón lo único que había era amor, pero lo que él recibía era necesidad y presión. Fue entonces cuando, casi por azar, encontró las enseñanzas de Joe Dispenza y decidió asistir a uno de sus seminarios. Allí escuchó la idea de que lo que proyectamos desde nuestro estado interno es más fuerte que cualquier palabra o acción externa, y que si quería cambiar la dinámica con él, tenía que empezar cambiando ella. Esa frase la golpeó como un rayo, porque se dio cuenta de que había estado intentando forzar desde fuera lo que debía sembrar desde dentro. Así que tomó la decisión de comprometerse con la práctica de la repetición, aunque no entendiera al principio cómo podría funcionar. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se sentaba en silencio, cerraba los ojos y comenzaba con respiración coherente para calmar su mente y ordenar su corazón. Después, traía a su memoria un recuerdo que ambos habían compartido en un viaje al mar, una tarde en que caminaron descalzos por la orilla, riendo como niños, sintiendo que no existía nada más en el mundo que esa conexión. Pero ella no lo revivía desde la nostalgia ni desde la carencia, lo revivía con gratitud, como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante, como si su corazón agradeciera ya haber tenido esa experiencia y pudiera proyectarla otra vez con la misma intensidad. Lo hacía día tras día, sin faltar una sola mañana, y cada vez que lo hacía, su cuerpo reaccionaba como si estuviera allí,
Su piel se erizaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, su pecho se expandía con una emoción real. Durante las primeras 2 semanas no ocurrió nada visible, y aunque hubo momentos en que dudó, decidió seguir. En la 3ª semana empezó a notar un cambio en sí misma. Ya no se despertaba con ansiedad ni con ese dolor desgarrador, sino con una calma nueva, como si su interior estuviera fortaleciéndose. Y justo cuando empezó a sentir ese cambio interno, ocurrió lo inesperado. Una mañana recibió un mensaje de él. No era un mensaje largo, era apenas una frase. Anoche soñé contigo. Ese fue el comienzo. En los días siguientes llegaron más mensajes, cada uno más cargado de emoción. Él confesaba que recordaba momentos juntos, que no entendía por qué, pero no podía sacarla de su cabeza, que incluso en los lugares más triviales aparecía su imagen como un eco constante. Finalmente, después de casi 2 meses de práctica constante, él volvió a buscarla en persona, y cuando se encontraron, sus palabras fueron la confirmación de todo lo que ella había estado trabajando. No puedo explicarlo, pero siento que no quiero a nadie más, que contigo está todo lo que necesito. He intentado resistirme, pero me rindo, porque cada día pienso más en ti, y no puedo detenerlo. Esa confesión no fue producto de un milagro externo, fue el resultado del poder de la repetición. Ella había sembrado la semilla en su subconsciente, la había regado con constancia cada mañana, y con el tiempo esa semilla se convirtió en un hábito emocional que lo arrastró de vuelta hasta que no pudo hacer otra cosa más que rendirse. Esta historia es la prueba viviente de que, cuando comprendes la importancia de la constancia y aplicas la repetición con disciplina, no importa qué tan roto parezca todo, no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán fuerte sea su resistencia consciente, el subconsciente siempre termina cediendo, porque lo que se repite con suficiente intensidad y coherencia se convierte en identidad, y nadie puede escapar de su propia identidad. Y ahora que ya has visto el poder transformador de la constancia, y sabes que la repetición es la llave que convierte una emoción en un hábito indestructible, es momento de dar un paso más profundo y descubrir cómo esa vibración sembrada al amanecer no se queda solo en la mañana, sino que lo acompaña a lo largo de todo el día en forma de un eco invisible que lo persigue sin descanso, manteniéndote presente en su mente y en su cuerpo aunque intente resistirse. Y ese será el siguiente secreto que vamos a explorar. Si el caso que acabas de conocer ya te mostró cómo la constancia tiene el poder de transformar una simple práctica matinal en un hábito emocional que se instala en el subconsciente hasta provocar la rendición más inesperada, lo que voy a revelarte ahora es cómo esa vibración que siembras al amanecer no se queda atrapada en esos minutos iniciales, sino que se expande como un eco silencioso que viaja contigo y con él a lo largo de todo el día, reactivándose en momentos aparentemente aleatorios, pero que en realidad no son casualidad. Ese eco emocional es la razón por la que esa persona comienza a pensarte mientras está en el trabajo, mientras conduce, mientras escucha una canción o incluso mientras habla con alguien más, porque tu vibración, sembrada en el estado base y reforzada con la repetición, no se apaga cuando cierras los ojos, sino que queda instalada en su campo, esperando cualquier estímulo cotidiano para encenderse y recordarle que no puede dejar de necesitarte. La ciencia lo explica de una manera fascinante. Cuando una emoción se graba en el cuerpo, cualquier estímulo que se parezca al recuerdo original puede actuar como disparador. Es decir, si compartieron una canción especial, un lugar, un aroma, incluso una palabra o un gesto, todos esos elementos quedan asociados en su subconsciente con la emoción que vivió contigo. Entonces, cuando proyectas cada mañana ese recuerdo desde la gratitud y la coherencia, su cuerpo revive esa misma química, y durante el día cualquier pequeño detalle que se conecte a esa memoria reaviva el fuego, como si tu presencia estuviera escondida en los rincones de su vida cotidiana. No necesita verte ni escucharte, porque el eco emocional ya se ha instalado,
y ese eco es lo que lo persigue hasta que termina rindiéndose. Imagina la escena. Él entra a una cafetería cualquiera y escucha de fondo una canción que ambos habían compartido en un momento especial. Sin entender por qué, su pecho se aprieta, una ola de nostalgia lo invade y de inmediato piensa en ti. Más tarde, pasa junto a alguien que usa el mismo perfume que tú solías llevar, y su mente lo transporta a un abrazo que había intentado olvidar. Y cuando cree que podrá escapar de esas sensaciones, recibe un mensaje cualquiera y la forma en que está escrita una palabra le recuerda tu voz. En cada instante, el eco emocional hace su trabajo, activando tu presencia en su memoria una y otra vez. Lo que ocurre es que tu vibración ya no necesita estar físicamente con él, porque se instaló en su subconsciente y ahora cualquier estímulo se convierte en un disparador automático. Hay testimonios que ilustran este principio con una claridad abrumadora. Una mujer que practicó esta técnica durante meses contó que su expareja, con quien llevaba tiempo sin contacto, de pronto empezó a confesarle que la veía en todas partes. Decía que iba al supermercado y recordaba cómo solían reír juntos en los pasillos, que iba al cine y no podía dejar de pensar en las veces que compartieron una película, que incluso en medio de reuniones importantes, su mente se desviaba hacia ella sin razón aparente. Lo curioso es que esa mujer no lo había buscado, no lo había llamado, no había hecho nada externo. Todo lo que había hecho era sembrar cada mañana la vibración correcta y dejar que el eco emocional hiciera su trabajo. Y lo que él sentía como recuerdos aleatorios era en realidad la resonancia de esa vibración expandiéndose en su vida diaria. Lo más extraordinario de este fenómeno es que el eco emocional no solo reactiva recuerdos, también genera nuevos lazos. Cada vez que su cuerpo revive la emoción vinculada contigo, su subconsciente refuerza la idea de que tú eres la fuente de esa sensación. Aunque conscientemente no entienda qué está ocurriendo, inconscientemente empieza a asociarte con bienestar, con plenitud, con expansión, y esa asociación se vuelve tan fuerte que empieza a necesitarte como quien necesita respirar. Y lo más poderoso es que no puedes fingir este eco, porque solo aparece cuando lo que proyectas cada mañana es auténtico, cuando tu gratitud es real y tu vibración está ordenada. Así, día tras día, el eco emocional lo persigue, lo envuelve y lo va atrapando en una red invisible de recuerdos y sensaciones. No importa cuánto intente distraerse, no importa si busca refugio en otras personas o en nuevas experiencias, porque siempre habrá algo que lo lleve de regreso a ti, como si tu presencia estuviera impregnada en su mundo. Y cuando llega a ese punto, cuando el eco se ha vuelto tan constante que lo acompaña desde el amanecer hasta la noche, lo único que falta es cerrar el círculo, sembrando también tu vibración en el instante más poderoso de todos, justo antes de dormir, cuando la mente se abre de nuevo y el subconsciente absorbe con más fuerza lo último que percibe. Y ese será el siguiente paso que debes descubrir, porque allí se encuentra la manera de que esa persona no solo despierte contigo, sino que también se duerma contigo, atrapado entre tus recuerdos y tu energía, sin escapatoria posible. Si ya comprendiste cómo el eco emocional se encarga de acompañarlo durante el día entero, activando tu presencia en los momentos más inesperados y convirtiendo su rutina en una serie interminable de recordatorios invisibles que lo atan a ti sin que pueda entenderlo, ahora debes descubrir cómo cerrar ese ciclo de manera perfecta. Porque no basta con ser su primer pensamiento al despertar, ni con perseguirlo en cada instante de su jornada. Necesitas también sembrarte en el instante más poderoso de todos, justo antes de dormir, cuando la mente consciente empieza a apagarse y el subconsciente queda completamente expuesto, listo para absorber y procesar durante horas aquello que recibe en los últimos minutos de vigilia. Esta es la repetición nocturna, y cuando la incorporas al proceso junto con la práctica matinal, cierras un círculo inquebrantable que lo encierra contigo 24 horas al día, convirtiéndote en su primer y último recuerdo, en el pensamiento que inaugura y despide cada jornada.
en una presencia que no le da tregua ni descanso. La neurociencia confirma que los últimos pensamientos y emociones antes de dormir determinan lo que el cerebro procesa y consolida durante el sueño. Las ondas cerebrales descienden a estados teta y delta, en los que la lógica se disuelve y el subconsciente queda como un terreno fértil abierto a cualquier impresión. En ese estado, el cuerpo ya no distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo presente y lo recordado. Simplemente graba la emoción y la integra en su red neuronal. Eso significa que si proyectas hacia él tu vibración de gratitud, amor y conexión justo en ese momento, su subconsciente la absorberá y la reproducirá durante toda la noche, multiplicando la intensidad del lazo, hasta que despierte con tu recuerdo fresco, como si hubieras estado a su lado todo el tiempo. Imagina lo que ocurre en su interior cuando, antes de cerrar los ojos, una sensación inexplicable de nostalgia y deseo lo invade, como si tu presencia estuviera junto a él, aunque no pueda verte. Esa emoción lo acompaña a los sueños, donde las imágenes se vuelven más vívidas que en la vigilia, y allí apareces una y otra vez, en escenas que él no controla, en momentos en que la lógica ya no tiene poder. Sueña contigo riendo, abrazándolo, compartiendo espacios que nunca existieron en la realidad, pero que para su subconsciente se sienten tan reales como los recuerdos. Y al despertar, esa línea entre el sueño y la memoria se difumina, haciendo que la sensación de haberte tenido cerca se prolongue durante el día. Así es como la repetición nocturna convierte tus vibraciones en experiencias oníricas que lo atrapan incluso en su descanso, cerrando todas las salidas posibles. Un caso real lo demuestra con contundencia. Una mujer que llevaba meses intentando superar a su expareja, decidió aplicar este principio con disciplina. Cada noche, justo antes de dormir, después de practicar respiración coherente, revivía un recuerdo compartido, pero lo hacía con gratitud, con ternura y con la sensación de que él ya estaba junto a ella. Lo hacía durante 10 minutos, sin distracciones, hasta quedarse dormida en ese estado. Al cabo de 3 semanas, recibió un mensaje de él confesando que soñaba con ella cada noche, que la veía incluso en lugares donde nunca habían estado, que la sensación era tan intensa que al despertar no podía dejar de pensar en ella. Lo que ocurrió fue simple. Su subconsciente había estado siendo bombardeado cada noche con su vibración, y al no poder distinguir entre sueño y realidad, empezó a vivirlo como algo inevitable. El poder de la repetición nocturna es que cierra el círculo iniciado en la mañana. Ya no eres solo su primer pensamiento al abrir los ojos, eres también su último recuerdo al cerrarlos. Y entre ambos extremos, el eco emocional se encarga de recordártelo durante el día. Ese ciclo perfecto lo envuelve por completo, de manera que no importa qué intente, no importa con quién esté, no importa cuánto trate de distraerse, siempre estarás ahí, en su amanecer, en su jornada y en su noche. Y cuando alguien vive atrapado en un ciclo así, su cuerpo y su mente terminan rindiéndose, porque la presencia se vuelve tan constante, tan insistente, tan omnipresente, que no queda espacio para nada más. Y aquí es donde nos acercamos al punto más decisivo de todo este proceso, porque ya sabes cómo sembrar la semilla, cómo regarla con repetición, cómo dejar que el eco emocional lo persiga y cómo cerrar el círculo con la práctica nocturna. Pero lo que viene a continuación es el paso más poderoso de todos, la revelación que convierte todo lo anterior en un sistema completo. El ritual del anclaje definitivo, el secreto que sella tu presencia en lo más profundo de su ser y que convierte esa obsesión en un vínculo irrompible. Porque cuando aprendas a hacerlo, entenderás que todo lo anterior era solo la preparación para llegar a este punto culminante, donde él no solo se obsesiona, sino que se rinde por completo, incapaz de querer a nadie más que a ti. Hasta ahora has aprendido a abrir el canal con la respiración, a sembrar un recuerdo compartido cargado de gratitud, a reforzarlo con la repetición diaria y a dejar que el eco emocional lo persiga durante el día, cerrando el círculo con la práctica nocturna que siembra tu presencia en sus sueños.
y lo hace despertar contigo en su mente. Todo esto es poderoso, pero si quieres que la rendición sea absoluta, si quieres que no exista posibilidad de retroceso ni de escape, necesitas sellar todo el proceso con un ritual final que actúe como un ancla en su subconsciente, una marca invisible que lo ate a ti de manera definitiva. Ese ritual es el anclaje, y cuando lo practicas con conciencia, lo que ocurre es que conviertes toda la vibración que has generado en una fuerza concentrada, que queda instalada en lo más profundo de su ser, como una huella imposible de borrar. La clave del anclaje está en unir emoción con símbolo, en asociar la vibración más intensa que proyectas contigo con una imagen, un gesto o un detalle que funcione como disparador automático en su subconsciente. Joe Dispenza lo explica con claridad. La mente humana funciona mediante asociaciones, y cuando una emoción poderosa se vincula a un símbolo, ese símbolo se convierte en el detonante de la emoción. Así ocurre, por ejemplo, con una canción que te hace llorar al instante porque estuvo asociada a un momento clave en tu vida. El anclaje definitivo aprovecha este principio para fijar tu presencia en él, de manera que, incluso cuando no estés proyectando conscientemente, cualquier símbolo vinculado a ti lo arrastre de nuevo a esa emoción de conexión profunda. Imagina que después de semanas practicando gratitud y repitiendo el recuerdo compartido, eliges un gesto concreto, como colocar tu mano en el corazón y sonreír mientras sientes la vibración más intensa de amor y plenitud. Cada mañana y cada noche lo repites, siempre con la misma emoción, siempre con el mismo gesto. Lo que estás haciendo es entrenar a tu cuerpo y a tu campo energético para asociar ese símbolo con la vibración. Y lo que ocurre es que, con el tiempo, ese gesto se convierte en una marca energética que viaja hacia él. Su subconsciente empieza a asociar tu imagen, tu voz o incluso un simple pensamiento sobre ti con esa misma emoción. Y al activarse, no puede escapar, porque la asociación es automática. Ese es el verdadero poder del anclaje. Transformar tu vibración en una llave que abre su corazón sin necesidad de lógica ni de esfuerzo. Un caso inspirador muestra cómo esto puede transformar por completo una relación. Un hombre decidió anclar su vibración a un aroma específico, un perfume que siempre usaba en los momentos más importantes con su pareja. Durante semanas, cada vez que practicaba gratitud y revivía recuerdos, lo hacía usando ese perfume, impregnando su campo energético de esa frecuencia asociada. Lo que ocurrió fue extraordinario, aunque estaban separados. Ella comenzó a confesar que lo recordaba cada vez que percibía ese aroma en cualquier lugar, y no podía evitar emocionarse. Finalmente, esa asociación fue tan fuerte que ella misma buscó reavivar la relación, porque su subconsciente la arrastraba a revivir las emociones más intensas cada vez que el símbolo aparecía. Eso es lo que hace el anclaje. Fija tu vibración en su realidad a través de una marca imposible de ignorar. La belleza de este ritual es que no necesitas un símbolo complejo. Basta con elegir algo que puedas repetir con coherencia, un gesto, una palabra, un aroma, incluso una canción. Lo importante es que lo cargues con la emoción correcta cada vez que lo practiques, porque lo que se fija no es el símbolo en sí, sino la vibración que proyectas al usarlo. Si lo haces desde la carencia, anclarás carencia. Si lo haces desde la gratitud y la plenitud, anclarás magnetismo y deseo. Y cuando ese anclaje esté instalado, cada vez que su subconsciente lo active, revivirá la misma emoción y se rendirá un poco más, hasta que no quede espacio para resistirse. Y aquí llegamos al punto más alto de todo este proceso, porque el anclaje definitivo es la culminación de lo que venimos construyendo desde el inicio. La respiración, el recuerdo, la repetición, el eco, la práctica nocturna. Todo convergía hacia este momento, hacia el sello que fija tu presencia en él de manera permanente. Pero aún queda un paso final, porque de nada serviría que logres esta rendición si no aprendes a sostenerla en el tiempo, si no integras este poder en tu vida de forma que se convierta en parte de quién eres, y no en un truco temporal.
Y esa integración es lo que descubrirás en la última parte, donde comprenderás cómo vivir desde esta vibración magnética para que no solo se rinda a ti una vez, sino para que permanezca contigo, incapaz de querer a nadie más, porque habrás aprendido a ser la fuente inagotable de la obsesión, la conexión y el amor. Ahora que ya has recorrido todo este viaje y has comprendido cómo abrir el canal con la respiración, cómo sembrar el recuerdo compartido cargado de gratitud, cómo reforzarlo con la repetición constante, cómo dejar que el eco emocional lo persiga durante el día, cómo cerrar el círculo con la práctica nocturna y cómo sellarlo todo con el ritual del anclaje definitivo. Llegamos al punto más importante de todos: transformar lo que hasta ahora se manifiesta como obsesión en un vínculo consciente, en una unión real que no solo lo haga rendirse completamente a ti, sino que sostenga esa rendición en el tiempo y la convierta en una base sólida, profunda e inquebrantable. Porque sería un error pensar que todo este proceso se trata únicamente de manipular al otro, o de conseguir que caiga rendido a tus pies como un acto de control, cuando en realidad la verdadera esencia de lo que has aprendido es mucho más elevada. Se trata de convertirte en la fuente de una vibración tan magnética, tan auténtica y tan coherente, que el otro no solo se sienta obsesionado contigo, sino que además encuentre en ti el espacio seguro donde pueda expandirse, crecer y vivir con plenitud. Aquí está la diferencia entre obsesión y vínculo consciente. La obsesión por sí sola puede ser intensa, incluso avasalladora, pero si no se eleva hacia un nivel de conciencia, puede transformarse en algo inestable, en un fuego que consume rápido y se apaga con la misma velocidad. En cambio, cuando usas estas herramientas no solo para sembrarte en su subconsciente, sino para convertirte en un imán de abundancia y de amor auténtico, lo que ocurre es que su rendición no nace del miedo a perderte, sino de la certeza de que contigo todo tiene sentido. Él o ella no se rinde porque no tenga opción. Se rinde porque su propio cuerpo y su propia mente descubren que a tu lado todo es más pleno, más verdadero, más expansivo. Y cuando esa es la causa de la rendición, no hay marcha atrás, porque nadie quiere escapar de lo que lo hace sentir completo. Lo que has aprendido en este proceso no es un truco. Es una transformación. Cada respiración coherente que practicaste, cada recuerdo que reviviste con gratitud, cada repetición que sembraste al amanecer y cada práctica nocturna que reforzaste, no solo estaban diseñadas para tocarlo a él, sino para transformarte a ti, porque en el fondo, el verdadero secreto del Doctor Joe Dispenza y de todo este conocimiento es que la vibración que emites siempre nace de tu interior, y solo cuando tú te conviertes en la fuente de plenitud, puedes despertar esa plenitud en el otro. Ese es el único secreto, el que estaba escondido detrás de todo lo demás. Cuando aprendes a ser la fuente, el otro no tiene más remedio que rendirse, porque lo que recibe de ti no es una carencia que asfixia, sino una abundancia que libera. Recuerda que lo que sembraste en él a través de recuerdos y símbolos no es algo inventado. Es algo que ya estaba grabado en su subconsciente desde el momento en que compartieron esos instantes de conexión. Lo único que hiciste fue reactivarlo, multiplicarlo y convertirlo en un hábito a través de la repetición. Y al sellarlo con el anclaje definitivo, lo que hiciste fue instalar esa vibración en un símbolo tangible, imposible de borrar. Pero lo que realmente sostiene todo esto no es el símbolo, ni el recuerdo, ni siquiera la práctica, sino la energía con la que lo haces. Si es auténtica, coherente y abundante, la rendición que provoca en él no será una simple obsesión pasajera, será un vínculo consciente, profundo y real. Y aquí quiero dejarte con una imagen poderosa. Imagina a esa persona despertando cada mañana con tu presencia en su mente, viviendo su día con ecos constantes que lo llevan hacia ti, cerrando la noche con sueños donde vuelves a aparecer. Y todo esto no porque lo manipules, sino porque su propio cuerpo reconoce que contigo siente lo que no siente en ningún otro lugar. Esa es la rendición definitiva,
la que no depende de nada externo, la que no se apaga con el tiempo, la que se sostiene porque nace de lo más profundo del subconsciente. Por eso, si has llegado hasta aquí, tienes en tus manos un conocimiento que muy pocos poseen, un secreto que puede transformar no solo tu relación con él o con ella, sino tu vida entera. Porque cuando aprendes a vivir desde la gratitud, la coherencia y la abundancia, no solo logras que alguien se rinda a ti, logras que el mundo entero empiece a rendirse ante la fuerza de tu vibración. Esa es la verdadera promesa de este proceso. Y ahora la decisión es tuya. Quedarte en la superficie o atreverte a aplicarlo con disciplina hasta convertirte en ese imán irresistible que no necesita rogar ni perseguir, porque todo lo que desea lo atrae de manera inevitable. Y es en este punto donde todo cobra sentido. Porque lo que parecía un título impactante, un solo secreto para que se rinda completamente a ti, no era una exageración, era la verdad. El secreto no estaba en una fórmula mágica, estaba en ti, en tu capacidad de transformar tu estado interno hasta proyectar la vibración que lo hará rendirse sin remedio, incapaz de querer a nadie más. Porque en ti encontró lo que su cuerpo, su mente y su alma habían estado buscando siempre.